Fui al gran patio que se encuentra dentro de la puerta del palacio para despedir a Sobieshu en su viaje de 2 días. Rasta también estaba presente, vestida con sencillez, con un vestido blanco. Mantuve mi mirada firmemente apartada de ella como de costumbre, pero con el rabillo del ojo pude notar que me estaba mirando. Eso me molestó. Nuestras miradas se cruzaron inesperadamente y vi que me estaba mirando fijamente. Esto era poco habitual en Rasta, que normalmente mantenía una expresión tranquila y serena. Cuando la miré de vuelta, inmediatamente se sonrojó y bajó la cabeza. Eso ciertamente fue sorprendente. Pasó algo. Volví la cabeza hacia Sobieshu y vi que había estado mirando a Rasta con una expresión preocupada. ¿Hay algún problema entre ellos? No fue hasta que Sobieshu subió al vagón que finalmente entendí por qué Rasta me... Koshar frunció el ceño. Se había metido en peleas muchas veces, pero rara vez alguien las provocaba sabiendo quién era. Los únicos que eran insensatos al hacerlo estaban completamente borrachos y no estaban en su sano juicio. Pero si estas personas estaban confirmando si él era de la familia Trovay, eso significaba... Por miedo, el vizconde Rostecho no reveló que el amante de Rasta era su hijo Alan. No podía arriesgarse a involucrar a su hijo en el asunto. Por suerte para el vizconde Rostecho, a Koshar no le interesaba saber quién era el padre. Sobieshu lo ordenó entrar. El marqués Carr sabía que estaba ocupado en su ronda de inspección. El mensajero que entró a la habitación parecía exhausto, como si hubiera llegado con mucha prisa. En respuesta, Sobieshu envió a su guardia a confinar a mi hermano en su casa. Quizás sospechaba de que Koshar intentaba difundir la evidencia de que Rasta era una esclava. Estábamos un paso atrás. Intenté advertir a mi hermano sobre el comportamiento imprudente, pero la situación había empeorado. Suspiré, pero el marqués Farang sonrió y negó con la cabeza. Estábamos un paso adelante. Quizá no me corresponda decirlo, pero el divorcio es un extremo, Su Majestad. Por favor, reconsidere. El marqués Carr habló con honestidad a riesgos de provocar la ira del emperador. ¿Qué era así? La expresión amistosa de Sobieshu se desvaneció. Aún tenía la sonrisa en los labios, pero una profunda tristeza se apoderó de sus ojos. Me sentí más incómoda al mirarlos, y entonces Sobieshu empezó a hablar de asuntos nacionales. Conocí a Calenzano, el mago en jefe. Y aún más por la noche. El sonido de mis pasos resonaba tan fuerte en el pasillo que levanté el talón a propósito para hacer el menor ruido posible. De camino a la habitación de Sobieshu, tuve que pasar por la puerta de Rasta, y me encontré con una conocida inesperada. Era la vizcondesa Verdi, mi antigua dama de compañía, quien me traicionó y se fue a servir a Rasta. Se quedó nerviosa junto a la puerta y abrió los ojos de par en par al verme. ¿Debo fingir que estoy bien con ella? El aire estaba tenso por la incertidumbre. La miré un instante y parecía tan nerviosa que no sabía qué hacer. Será incómodo desde una sola. Era improbable que la vizcondesa Verdi me saludara, así que giré la cabeza. Ni siquiera me molesté en reprenderla por no reconocer a la emperatriz. Sin embargo, cuando pasé unos pasos junto a ella, me llamó inesperadamente. ¿Su Majestad? Su voz era tan débil que al principio no supe si la oí. Sonaba triste. Miré hacia atrás y vi a la vizcondesa Verdi de pie junto a la puerta, llorando. Me había traicionado y había ido con Rasta, y parecía haberse encontrado en una situación aún más difícil. Probablemente esperaba consuelo, pero no era el momento para mí. Intenté darme la vuelta, pero la vizcondesa Verdi volvió a hablar. El terror se apoderó de Rasta. ¿Congelada? Sobieshu la miró y suspiró. Bueno, puede que sea demasiado pesado para ti. Rasta apenas podía abrir los labios. ¿Qué quieres decir? ¿Qué hay de la emperatriz? Cerré el libro, lo puse sobre la mesa y respiré hondo. No supe cuánto tiempo permanecí en ese estado, y cuando volví a abrir los ojos, el rojo amanecer brillaba tenuemente a través de las cortinas. Mis ojos contemplaban el paisaje, pero todo parecía desesperanzado.
Por mucho que viviera, por mucho que lo intentara, el amor era lo único importante al final, y el amor era la fuerza impulsora del mundo. Debido a la pasión mutua de Sobiesho y Rasta, me arrebataron todo. Nuestras importantes familias, el tiempo que pasamos juntos, el largo trabajo y la educación, e incluso los votos que intercambiamos, fueron consumidos por un amor aún mayor. ¡Oh, Dios mío, Su Majestad! La condesa Elisa, que entró con otra criada para prepararme el baño, gritó desesperada al ver mi tez pálida. Le ordenó a la criada que llenara la bañera y se acercó a mí apresuradamente. ¿Pasó algo, Su Majestad? La miré con los párpados entrecerrados. Parecía una silueta blanca después de haber contemplado el sol durante un buen rato. ¡Oh, Dios mío! Fue obra de la emperatriz. Sobiesho recordó que Navier supo que Koshar había sido detenido en su casa solo unas horas después de lo sucedido. Muchos de los caballeros eran más leales con Navier. Como a ella le disgustaba Rasta, jamás le entregaría el certificado, ni siquiera si lo hubiera tenido en su poder. Sobiesho frunció el ceño con sospecha. Haré que los hombres registren la habitación de la emperatriz mientras está ausente. Sobiesho salió de la mansión con las manos vacías, pero antes de hacerlo, habló con la pareja Trovay. Duque Trovay, duquesa Trovay, ¿saben que su hijo ha hecho todo lo posible para matar a mi bebé? Lo supimos ayer. Algún día, bueno, te lo diré cuando pueda. Es demasiado personal. ¿Ah? Gracias de todos modos, pero no es tan difícil seguir adelante. Lo miré perpleja, y él sonrió con confianza y tomó su té. El camarero se detuvo con el carrito de comida, así que hicimos una pausa en nuestra conversación. Después de que el camarero dejó la comida y se fue, Henry dejó su taza de té y continuó. Es otro asunto en el que estoy pensando, no en el trabajo. ¿Otro asunto? Henry dudó, avergonzado, y finalmente confesó. Mi gente sigue pidiendo que elija una reina. Sobiesho, mi esposo, quería dejarme, y yo estaba atrapada esperando el inevitable divorcio. Sobiesho me había acusado de ser insensible y sin compasión. Y aún así, el rey de otro país me elogió diciendo que el pueblo me amaría. Qué cosa más extraña para decir. Gracias por el cumplido. Sonreí para ocultar la amargura que sentía, pero Henry notó mi inquietud de inmediato. Reina, ¿no te ves bien? ¿Pasa algo? No. ¿No? Entonces... ¿Reina? Me miró con seriedad, pero no respondí. Por muy buen amigo que fuera, no quería mostrarle mi humillación. Hablarle del inminente divorcio de Sobiesho me angustiaría muchísimo. Henry me observó con atención, y aunque me negué a decir palabra, no se inmiscuyó. En cambio, dudó un momento, y luego continuó con expresión seria. Mis palabras no fueron un elogio en vano, lo decía en serio. ¿De verdad? ¿Se sentiría Ibelay más agobiada si iba a visitarla? ¿Y aún así seguiría bajo presión incluso cuando yo no estuviera? Me preocupaba que le afectara más, pero al final decidí ir a verla. La niña necesitaba a alguien que la apoyara en esta situación tan difícil. Henry me siguió, pero no entró a ver a la niña, así que entré sola a la habitación. Ibelay no paraba de dar vueltas nerviosamente desde que recibió la noticia de mi visita, y al verme rompió a llorar de inmediato. ¡Su Majestad! Empezó con un pequeño sollozo, pero luego se convirtió en un llanto. La angustia en su voz me humedeció los ojos. Después de que se calmó un poco, me senté con ella en su cama. Tu habilidad es valiosa, pero perderla no te hace menos valiosa a ti. Tu camino iba hacia adelante, y ahora simplemente vas a cambiar de rumbo e ir hacia atrás, pero solo para tomar impulso. Te conviertas en maga o no, eres mi preciada Ibelay, y seguiré apoyándote, así que no te sobrecargues, ¿de acuerdo?
Henry se quedó un instante atónito, dudando, pero enseguida su rostro se iluminó. Sus palabras no habían sido en vano y parecía genuinamente feliz. Yo tampoco podría creer que hubiera considerado su descabellada oferta. Henry abrió los ojos y cerró la boca varias veces antes de susurrarme rápidamente. Unos días después, regresé al Palacio Imperial. Recordé mi acuerdo con Henry. Él me otorgaría el puesto de reina y yo le compartiría mi experiencia como gobernante. Sin embargo, al considerar la idea con más calma en el carruaje, me arrepentí. Había aceptado mi propuesta, pero ¿y si ahora cambiaba de razón? Por muy feliz que estuviera, este trato para él era una pérdida. Si un supuesto mujeriego como él se casara conmigo, el escándalo entre nosotros estallaría y se extendería por muchos países. Para una monarca que tiene que dejar atrás su antigua imagen frívola y adoptar una figura digna, esto no sería un asunto agradable. Además, el matrimonio entre monarcas extranjeros solía celebrarse con la intención de crear una alianza política. No podía esperar eso tras divorciarme de Sobieshu. Mientras tanto, mi familia, conocida por haber engendrado a la emperatriz del Imperio Oriental, no podía ayudar a Henry con la política interna del reino occidental. Si no cambia de opinión, entonces simplemente tendré que hacer lo mejor que pueda. Por suerte, tenía algunas ventajas que ayudarían al príncipe Henry. Me compararían con él. Mi juicio frío contrarrestaría la imagen de espíritu libre de Henry. Podría usar mi experiencia como emperatriz para fortalecer su posición. ¡Herwip! Sí, el gran duque Kaufman había dicho que seguiría buscando socios diplomáticos. Quizás podría establecer una relación entre el reino occidental y Erwip. Mientras pensaba en lo que haría después de irme al oeste, negué con la cabeza y respiré hondo. No estaba seguro hasta dónde planeaba Henry esto, y ya me estaba adelantando. Finalmente, el carruaje se detuvo. Saqué mi espejo de mano para refrescarme la cara. Si Henry se casa conmigo y luego se enamora de otra mujer, no sería tan difícil como con Sobieshu. En ese momento, una repentina revelación me golpeó la nuca y perdí la compostura. Cuando el caballero se acercó para ayudarme a bajar del carruaje, me miró sorprendido. ¿Su Majestad se encuentra bien? Le pedí al decano que revisara el horario de Ibelay. La mayoría de sus clases de magia ahora son teóricas. Los estudiantes investigarán juntos cómo restaurar su maná. ¿Investigar? ¿Convertir a la niña en un sujeto? Aunque la fuerza y la capacidad de cada país eran prácticamente iguales, Occidente fue tratado como un país de segunda categoría tras la derrota de sus fuerzas a manos del ejército de magos. Los países extranjeros siguieron el ejemplo del Imperio Oriental. Aunque el reino occidental no era más que un país débil, fue tratado como tal. El descontento estaba destinado a crecer. Henry le sonrió a McKenna y le dio una palmada en la espalda jovialmente. Vamos, lo iba a hacer de todas formas. ¿No recuerdas nuestra promesa? Lo hago. Yo soy muy feliz. Sin embargo... ¿Por qué tan de repente? La sirvienta sonrió y destapó el plato. ¡Esto! Había una ave asada. El aroma a las especias se extendió por el aire en cuanto se retiró la tapa. Dime una mentira que tenga más sentido. Le ordené que se fuera, y Sobieshu se levantó. Sin embargo, no se marchó. Siguió mirándome fijamente. La mirada de sus ojos me enfurecía aún más. El pájaro había muerto por una flecha. Yo me derrumbé en estado de shock. Y Henry había perdido un pájaro. Entonces, ¿por qué Sobieshu era quien me miraba como si estuviera sufriendo? Su disculpa y sus mentiras fueron todo un engaño. Si de verdad lo hubiera sentido, no habría intentado aterrorizarme psicológicamente. Por mucho que odiara que me escribiera con Henry, si le importaba un mínimo, jamás habría hecho tal cosa. Se habría conformado con matar al pájaro como mínimo. Apreté la manta entre mis puños para evitar agarrarlo a golpes con la almohada. Vete. Finalmente, Sobieshu se dio la vuelta y salió de la habitación. Me giré de lado y me tapé la cabeza con la manta.
Unas lágrimas calientes me llenaron los ojos y sollocé contra las sábanas. Tras varias horas así, decidí que tenía que contarle esto a Henry. No podía decirle que se hubiese convertido el ave en un asado, pero tenía que hacerle saber que su ave estaba muerta. Pero sin el pájaro, no hay manera de contactar a Henry. Tras pensarlo un momento, decidí ir primero a ver al duque Ergue. Siempre teníamos conversaciones inusuales, pero no era que no nos miráramos. Él también era amigo de Henry, así que sabría cómo contactarlo. No sabía si podía contarle todos los detalles, pero al menos tenía que informarle de la situación. Me levanté de la cama y entré en la sala. Todas las damas de compañía estaban ahí reunidas y volvieron la cabeza hacia mi entrada. ¡Su Majestad! Laura rompió a llorar de alivio y me sentí culpable por haber preocupado a todos a mi alrededor. Se preocuparon todas. Se desmayó de repente. Fue un susto